Vamos a orar primero, antes de iniciar. En mutuo acuerdo, oramos. Padre Celestial, tú que estás en las alturas, vives y reina. Tuya es la sabiduría y todo poder. Padre, te pido en esta mañana que cada palabra que me has dado, yo pueda dársela a tu iglesia tal y cual tú la has depositado en mí. Te pido, Padre, que cada hermano que se encuentre en este lugar esté receptivo para escuchar, aprender y romper los obstáculos que le están impidiendo recibir sus milagros. Yo sé que esta iglesia tiene muchos milagros levitando que deben ser entregados y está obstaculizado, y hoy se rompe lo que impide que tu iglesia reciba los milagros que ya tú instituiste para ellos, Señor. En esta mañana, Padre, habrán sorpresas del cielo para nosotros. Te pido que cada hermano se sienta, Padre, conectado al mensaje. Que toda distracción, Padre, en esta hora sea sometida a la obediencia de tu Espíritu, Señor. Padre, que nuestras mentes estén enfocadas en esta enseñanza, para que tú nos puedas entregar lo que tú ya dijiste que era nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Leemos en Isaías, si me van ayudando con los textos, Isaías 5:13. Y luego leemos Osea 4:6. Dice la palabra: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Oseas dice 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo te olvidaré de tu pueblo. La palabra está clara, y vemos como la falta de escudriñar la palabra es un obstáculo y una barrera para que no alcancemos el milagro que ya está establecido para usted. Ya en la Biblia está escrito todo lo que el Señor instituyó que usted recibiera para su gloria y para su honra. Pero ¿qué impide este milagro muchas veces? Yo sé que yo no soy la única que me he preguntado: ¿por qué, Señor, si tú has dicho tantas palabras sobre mí, yo tengo todavía que perecer por tantas cosas? ¿Por qué no sucede el milagro que ya tú instituiste para mí? ¿Qué es lo que está reteniendo esto? Porque tú has dicho de mí lo que yo voy a hacer. Y tu palabra dice que yo no tengo que vivir en necesidad ni en escasez. Tu palabra dice que yo tengo la autoridad para recibir sanidad. Yo tengo que vivir conforme a como vive un hijo de Dios. Pero muchas veces no vemos ese milagro. Muchas veces ese milagro no lo alcanzamos. Y yo me pregunto ¿por qué esta mañana? Hoy estamos viendo lo que dice la palabra. La palabra dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de su palabra. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no conocía la palabra. Entonces vemos que no entender la palabra, no escudriñar en ella, son barreras. ¿Qué provocan en nosotros? Obstáculos mucho más grandes, que como son los siguientes. Lo encontramos en Romanos 10:17. Falta de fe y crecimiento espiritual. Así que la fe es por el oír. ¿Y oír qué? Entonces son barreras, ¿verdad que sí? Otra barrera: mayor vulnerabilidad al engaño del enemigo. En Mateo 22:29 dice: erraráis ignorando errarás porque ignoran las escrituras. Son barreras entonces. Desconocimiento de nuestras promesas y derechos en Cristo. ¿Qué barrera más grande es?
Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y no accedemos a esto, ¿por qué? Por la barrera de la ignorancia de la palabra. No conocemos lo que el Señor ha dicho de nosotros. Y el enemigo nos tiene cautivo creyéndonos, haciendo creer que no somos nadie, que somos insignificantes, que no podemos con Él, cuando la palabra dice que nuestro enemigo hace tiempo que fue vencido. Pero ignoramos la palabra y el enemigo juega con nuestra mente. Pero si la palabra está en nosotros, esta arma será tan suficiente como para derrocar cualquier argumento que pueda establecer el diablo en nuestra vida. La ignorancia de la palabra impide que los creyentes disfruten las bendiciones de un reino celestial que está instituido para ellos. Vivimos en escasez y necesidad porque no sabemos lo que Él estableció sobre nosotros. Y por desconocer la palabra no sabemos cómo pelear. No tenemos argumento porque nos falta escudriñar. Y no me digan que es por tiempo, porque el tiempo siempre hay que sacarlo. Es porque el enemigo nos tiene atado. Y yo peleé en esta semana con eso. No es tan sencillo como decir no tengo tiempo. Es que hay una opresión que impide que alcancemos este conocimiento, para que tengamos las herramientas para echar fuera cualquier obstáculo que impide que alcancemos nuestra liberación. No es tan sencillo como las cosas humanas, que el trabajo es mucho más que eso. Es una barrera espiritual. Y hoy quiero en esta mañana, con la ayuda de ustedes, romper esta barrera. Las distracciones que nos alejan de estudiar la palabra son la falta de disciplina en la oración. Exceso de distracciones como las redes sociales, la televisión, el entretenimiento, el tanto hablar, los amigos, son barreras que el enemigo usa. La falta de enseñanza bíblica, o ir más bien a las enseñanzas bíblicas, porque están aquí las enseñanzas. No es la falta de enseñanza, es la falta de nosotros ser disciplinados para, como decía Elsa, ir a aprender las herramientas que me darán la victoria para recibir mi milagro. Creencias erróneas de que solo los pastores o los sacerdotes o los líderes deben escudriñar la palabra. Los que venimos de otras religiones sabemos que le dejamos estudiar la palabra al sacerdote o al ministro. Yo solamente voy a escuchar, yo no tengo que escudriñar. Me tienen que poner la bandeja fácil. Mentira. La palabra nos envió a todos a ir a escudriñar. No a los líderes, no al sacerdote, no al ministro. Es todo, porque para todos hay una revelación en la palabra. Aleluya. Santo. Le dije que la clase era práctica, ¿verdad que sí? Necesito un valiente que quiera venir a romper este obstáculo. Mientras nosotros oramos, nuestra hermana va a ir cortando esta barrera. Nos ponemos de pie, con actitud de atención, de reverencia. Lo que vamos a hacer no es una simple oración. Vamos a hacer un rompimiento en el mundo espiritual sobre esta barrera de ignorancia de la palabra que hemos estado peleando. Se van a romper los obstáculos. Se va a romper todo obstáculo que impide el entendimiento de la palabra. Toda ceguera espiritual, toda apatía por escudriñar las escrituras se rompe en esta mañana. ¿Quién cree esa palabra? Pues quien crea la palabra, ore conmigo. Padre Celestial, vengo a ti con un corazón humilde, reconociendo que he descuidado el estudio de tu palabra. Ore conmigo. Perdóname porque no he leído la palabra como tú me has dicho que lo haga, porque no he dado la importancia que esta tiene. Tu palabra es vida. Señor, deseo creer conscientemente en ti.
Fortalece mi fe. Quiero caminar en la plenitud de las promesas que tú estableciste en mi vida a través de tu palabra. Hoy renuncio a toda apatía, a todo desánimo que me impide escudriñar la verdad, la profecía que tú estableciste sobre de mi vida en tu palabra. Desde hoy me declaro en victoria. Declaro que seré un hombre o una mujer que tendrá sed y hambre de escudriñar tu palabra. Padre, mira tu iglesia. Padre, mira tu iglesia. Rompa, hermana. Mira tu iglesia, Padre, que en esta mañana rompe con la barrera de la ignorancia de tu palabra. Mira tu iglesia que hoy se compromete a estudiar tu palabra cada día, Padre. Mira tu iglesia que está reconociendo que no lo ha hecho como debería hacerlo. Pero hoy se levanta y rompe esta barrera en el nombre de Jesús. Se pueden sentar, hermanos. Sellamos esta oración con Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. Y es la verdad lo que lo va a hacer libre. No es un hombre, no es una mujer. Es conocer la verdad que hoy nos hace libre. Segundo obstáculo. Vamos avanzando. La incredulidad. Es un obstáculo que a veces, muchas veces, nos impide la sanidad, la liberación y nuestro milagro. Texto base, nos vamos a Hebreos 3, del 12 al 13. Hebreos 3, del 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de este pecado. Esta no solamente es una barrera. La palabra dice que la ignorancia, la incredulidad es un pecado en Hebreos. Es más complejo que una barrera. Cuando usted no cree en Dios, cuando usted no cree en lo que Dios dijo de usted, porque ignora la palabra, usted cae en incredulidad. La incredulidad es una de las barreras más peligrosas que impiden recibir la sanidad y la liberación. La palabra nos advierte que un corazón incrédulo puede alejarnos directamente de Dios. En esta vamos a entender por qué. En Hebreos 11:6, si me acompañan, Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en que lo hay y que es galardonador de lo que le buscan. La incredulidad no es solo una duda ocasional, sino un estado de resistencia en contra de lo que ya Dios dijo de usted. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Si ignoramos la palabra, vamos a ignorar lo que Dios dijo de nosotros. Y por ende vamos a tener incredulidad. Y la incredulidad será un obstáculo para que usted no reciba lo que ya Dios estableció de usted. Porque un corazón incrédulo se acercará a Dios, a Él. Porque Dios actúa a través de ¿qué? De nuestra fe. Y sin fe es imposible agradarlo a Él. Entonces, esta barrera de la incredulidad es más compleja de decir yo soy ateo. Yo no estoy hablándole ateo. Esta palabra es para los hijos. Es la incredulidad de lo que Él estableció de nosotros. Es dudar de lo que Él hace, como Él lo hace y como Él quiere hacerlo.
Es poner en duda que Dios hará lo que dijo que va a hacer de usted. Que Dios no haga no es culpa que Dios quiere hacerlo. Que Dios no haga es culpa de las barreras que levantamos para que Él no pueda hacerlo. Dios es un Dios que actúa en nuestra voluntad, ¿verdad que sí? En nuestro deseo. Si hay barreras, Él no puede. Porque Él no puede desestablecer su palabra. Y Él dice que en corazones que son incrédulos, Él no puede operar. Él dice que el que no cree no es digno de Él a trabajar en Él. Y si Él en su palabra establece algo, el milagro no ocurre porque Dios no quiere. Es porque su palabra establece límites para que Él pueda operar en usted. Efectos de la incredulidad de nuestra vida. Por la palabra voy a hablar cada uno de estos. Nos aleja de Dios. En Hebreos 3:12 lo encontramos. Nos endurece la espiritualidad. En Hebreos 3:13 lo encontramos. Nos pone el corazón duro, apático, irreceptible. Nos pone que nos sienta ahí y ni siquiera queramos escuchar lo que van a hablar. Estamos ahí muchas veces, pero no estamos siendo, nuestro corazón está conectado con el Padre. Porque hay cosas que dudamos. Somos incrédulos en áreas de nuestra vida. Y queremos que Dios opere en una persona que cree y no cree. Hay que definirse. O usted cree en lo que dice la palabra, o no lo crea. No nos podemos mantener siendo creyentes de Jesucristo, creyendo en una parte de lo que dice la palabra, pero en otra parte no estoy de acuerdo. ¿Y qué es eso? Lo que dice la palabra, ¿usted lo cree o no lo crea? Nadie lo obliga, pero crea o no crea, o se convertirá esta incredulidad en un obstáculo para su crecimiento. O esté o no esté. ¿Qué dice la palabra? O caliente o sea frío. A Dios no le interesa a los que están tibios e incrédulos todavía. Creo en esto sí, porque esto sí, pero entonces en esto no. ¿Y qué es esto? Aquí hay que entrar de cabeza, de pie y entrar el cuerpo entero. O vamos a pasar la vida entera siendo cristianos, pero estancados en esta barrera. Quiero llegar a mi milagro, quiero llegar, pero no puedo. Hay barreras espirituales que me impiden obtenerlo, obtener mi sanidad, obtener lo que Dios dijo sobre mi familia, sobre mi casa, sobre los míos, lo que Él dijo que yo haría para Él. Quiero, pero es que no creo. O creo en esto, pero no en esto, estoy confundida. Nos mantienes esclavos. La incredulidad nos mantiene esclavos. Todavía yo escucho cristianos, señores, decir: es que el diablo no existe, yo no más creo en Dios. Es que yo creo, a mí me gusta la iglesia, pero que yo no creo en esa gente que hablan en lengua. Yo creo he escuchado también gente decir: yo creo en Dios, pero no creo que Dios hace milagros, los milagros ya se acabaron. Es los médicos que hacen los milagros. He escuchado a esa gente que dicen así. ¿No lo han escuchado usted? Que creen una cosa pero otra no. Eso es incredulidad. Y es una barrera que impide. Formas que Satanás tiene para sembrar la incredulidad. A través del miedo y de la ansiedad. Nos mantiene con miedos y ansiosos. Y eso nos hace dudar. Nos hace ser incrédulos. Tengo miedo. Oh, ¿cómo le dirán a mis hijos? Yo tengo miedo de mandar a mis hijos a la calle porque ¿qué va a pasar? Miedo, incredulidad. El Señor no dice que Él cuida de lo tuyo. Entonces, si tú dudas, si tienes miedo, ¿qué es? Ay, que estoy enfermo. Estoy enfermo y tengo miedo de morir. ¿Y cómo un cristiano puede hablar así? Si el Señor dijo, ¿qué dijo el Señor sobre nuestra sanidad? Sobre sus cargas, sobre sus llagas, por las cuales somos sanados. Pero no recibimos el milagro y eso crea incredulidad, porque no podemos recibir nuestro milagro porque todavía hay barreras, que son las que estamos rompiendo hoy, ¿verdad que sí?
El milagro no sucederá hasta que no se rompan la barrera que impide. Porque el enemigo, cuando usted ora por su milagro, vengo yo, oro por su milagro, viene el hermano y ora por su milagro, pero el enemigo dice, espérate, que hay barrera aquí. Señor, pero ya el Señor dijo que su milagro, sí, la palabra dice que su milagro, pida que Él te lo dará, el milagro está. Pero espérate, el milagro levitando ahí, loco por entrar, pero la barrera se lo impide. Por eso es que es importante romper los obstáculos. Por eso es que es importante los pasos en el crecimiento espiritual. Porque mientras nos rompamos con todo lo que nos impide alcanzar nuestro milagro, estaremos con muchísimas promesas levitando sobre nuestra cabeza, pero mirándolas de lejos. Ay, necesito vivir en sanidad, Señor. Necesito vivir en libertad. A libertad fui llamada, pero nada más la veo de lejos porque no puedo recibirla, porque tengo obstáculos. Pero a eso venimos hoy, a romperlos en el nombre de Jesús. Usa pensamientos de duda, de desconfianza. ¿Quién ha recibido esos dardos? Porque yo lo he recibido. La duda nos ataca cada día, quiere entrar y decirnos que Dios no obra como Él sabe obrar. De que hay cosas que son imposibles. Hay cosas que comenzamos a buscar en la quinta pata al gato con nuestra calculadora humana. Y eso impide que el Señor obre en nuestra vida. Pero recuerden diferenciar entre lo que es un obstáculo y lo que es un dardo. A veces hay dardos que entran en nuestra cabeza. Si los reprendemos, esto no hace estragos. Pero si esa duda se siembra en nuestro corazón, crea y levanta un obstáculo. Todos vamos a recibir flechas de dudas en nuestra mente. Cuando vemos cosas, vamos a decir, ¿será verdad? ¿Cómo el Señor lo va a hacer? Y es verdad que el Señor dijo esto de mí. Todos recibimos todas esas flechas. Pero para eso tenemos la palabra. Para contrarrestar todo dardo del enemigo. Por eso es que siempre volveremos al principio, a la palabra. Porque en la palabra estará la verdad que necesitamos para aumentar nuestra fe y echar fuera la duda. En el nombre de Jesús. Hoy vamos a arrepentirnos y restaurarnos sobre la fe en Cristo Jesús. Hoy romperemos la barrera de la duda. ¿Será algún valiente que quiera romper la incredulidad en esta mañana? ¿Habrá un valiente que quiera romper esto de nuestra iglesia? Un valiente. Vamos a orar, pongámonos en nuestro pie. De una vez poner en práctica lo que hemos aprendido. Oremos con fe, con nuestra confianza puesta en el Padre, quien es el único que puede romper las barreras y los obstáculos que impiden que no crezcamos en Él. Oremos, repitan conmigo. Padre Celestial, reconozco que muchas veces he permitido que la incredulidad gobierne mi corazón. Perdóname por la duda de tu palabra, por endurecer en tu verdad. Hoy decido creer que tu palabra y confiar que tus promesas se harán en mi vida. Renuncio a la incredulidad y declaro que mi fe será fortalecida en Cristo Jesús. Llena mi vida de tu Espíritu Santo y abre mis ojos para ver las maravillas que tú estableciste para mí. Rompemos en el nombre de Jesús. Oramos la barrera de la incredulidad que ataca a esta iglesia. Rompemos en el nombre de Jesús el obstáculo de la incredulidad de esta casa. Declaramos que la fe será el baluarte de esta casa.
que tú estableciste en tu palabra sobre nosotros. Aleluya, Rey. Yo lo creo. Yo lo creo. En el nombre de Jesús. Nos sentamos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Tercer obstáculo. El pecado no confesado. El pecado no confesado es una de las barreras más grandes que impiden recibir la sanidad, la liberación y nuestros milagros. Cuando no confesamos nuestros pecados y nuestras faltas, estas se convierten cada una en ladrillos que van edificando la fortaleza que impedirá que usted entre a la promesa de Dios. Si no confesamos nuestros pecados, si no nos ponemos a cuenta, a sinceridad con nuestro Padre, cada día que pasa, levanta los muros más altos. El Salmo 32, 3, a la altura del 5 dice, Salmos 32, 3, a la altura del 5 dice, wow, Rababain de Safakamatu. Mientras callés, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonarás las maldiciones de mi pecado. Este hombre supo, entendió la barrera y el obstáculo que era el pecado no confesado. Y declaró y entendió que mientras cayó, sus huesos se hicieron secos. Cargó con una carga pesada que lo contaminaba y lo llenaba de podredumbre y de maldad. Cuando quería buscar la presencia del Padre no podía porque habían obstáculos que se lo impedían. Obstáculo de un pecado que él cayó porque creía que los demás no lo estaban viendo. Muchas veces callamos nuestros pecados porque entendemos que solo él y yo lo sabemos y no importa. Es más, que a veces creemos que ni Dios se enteró. Porque somos ignorantes de la palabra. Porque la palabra dice que Él escudriña, ¿verdad que sí? Y está pendiente acá de cada cabello que hay en esta cabeza y en la suya también. ¿Cómo no va a saber lo que usted hace? La ignorancia nos lleva a creer que Dios no se dio cuenta. Y continuamos callando ese pecado. Pero a la hora de ir al altar, ese pecado viene. Y el enemigo es experto en recordárselo. Porque no lo hemos echado, como dice Dios, al mar, para que se vaya profundo. Porque dice la palabra que cuando lo confesamos, Él lo tira al mar y que ni Él se acuerda de él. Solamente el diablo va a buscarlo. Pero tenemos una palabra que le dice, mentira diablo, ya el Señor me perdonó y me hizo nueva criatura en Él. Por eso es que siempre volvemos al inicio. Debemos conocer la palabra para saber cómo le vamos a responder al diablo cuando venga a querernos amedrentar. La palabra está, dicho está, establecido está, que ya tú estás vencido. Y es verdad, yo pequé. Es verdad, yo falté. Es verdad, yo me he equivocado muchas veces en mi vida. Y lo sigo haciendo. Pero cada mañana su misericordia se hace nueva para mí. Para ti no, diablo. Sépale responder al diablo cuando lo quiera venir a culpar a su mente. Para mí hay nuevas cada mañana. Para ti no las hay porque ya estás vencido. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pecados no confesados. Estamos predicando bajo el tema barreras que impiden mi milagro. Repítalo. Barreras que impiden mi. Hoy se rompen las barreras que impiden mi. En el nombre de Jesús.
ejemplos de pecados no confesados. Voy a dar algunos ejemplos, por si a alguno se le ha olvidado alguno. Quizás el Espíritu Santo hoy venga a recordárselos. Porque a veces creemos que somos santos. Entonces Él tiene que recordarnos nuevamente que no somos santos. Que es en Cristo que nos santificamos. Pero nosotros no somos nada santos. Entonces vamos a recordar, hay cosas que podamos haber hecho, ¿verdad que sí? Si no hay uno santo, aquí cuando viene a ver hay uno santo. Y no lo sabemos. Pecados de acción. Pecados de omisión. Y pecados de corazón. ¿Y cuáles son esos, Ana Arlene? Los pecados de acción. Hacer algo, una acción, ¿verdad? Robo, mentira, inmoralidad, orgullo, soberbia, maledicencia, vituperio, en español hablar de los demás, levantar calumnias, falsos testimonios. Acción que hacemos cada día, ¿verdad? Porque a veces hasta se nos escapa y tenemos que devolvernos porque el Espíritu Santo, devuélvete que te pasaste, no tiene que decir a cada rato el Espíritu Santo. Calla, refrena tu lengua, que estás en pecado de acción. Así que hay unos cuantos, ¿verdad que sí? Aquí que han pasado por ahí. Pecado de omisión. Estos son peligrosos, porque son como las aguas mansas. Ni nos estamos dando cuenta que lo estamos haciendo. Y estamos en esta barrera de pecado. No hacer el bien cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. No abrir nuestra boca cuando tenemos que abrirlo y quedarnos callados por conveniencia es un pecado de omisión. Porque usted se establece en la palabra que debe hablar cuando tiene que hablar. Si se queda callado se hace cómplice. Y esto es tan legal que está instituido en las reglas constitucionales. Es tan pecador, vamos a dar la ley, es tan culpable el que peca como el que omite el pecado. Usted pecador porque vio las cosas y se quedó callada por su bienestar. Entonces a veces dejamos de hacer muchas cosas que entendemos que el Señor no las toma en cuenta. Y déjeme decirle que cada vez que hay alguien que necesita recibir una palabra y el Espíritu Santo la deposita en usted y usted se queda callado por no hablar, usted está en pecado de omisión. Porque esa alma se va a perder porque a usted se le entregó una palabra y usted no habló y usted conoce la palabra. No nos gusta que nos digan eso, ¿verdad? Cuando hay alguien que se pierde por usted no abrir la boca, eso es un pecado que cae por su cuenta. Cuando hay alguien que necesita recibir un milagro y usted no ora por él, eso es una omisión. Porque en usted, dice la palabra, que a través de su autoridad que se le fue delegada como ser hijo de Dios, usted puede orar por los enfermos y los enfermos sanarán. Y si usted no ora, no está haciendo uso de lo que el Señor entregó sobre sus manos. Y se está quedando con eso que se le entregó para engordarse usted mismo. No nos hablamos mucho del pecado de omisión, ¿verdad que no? Y es el pecado, porque es fuerte, ¿sí? Porque en este nos acomodamos y nos sentamos. Espérate que si yo no digo nada, pues no estoy en pecado. Estoy aquí tranquilito, déjame quedarme callado. Yo veo que el mundo está cagando. Yo no estoy pecando, pero tampoco hago nada para que los demás no lo hagan. Porque ese que está pecando está perdiéndose en desconocimiento. Y usted conoce la verdad. Y por quedarse callado, su hermano se pierde. Por usted omitir, se convierte en un pecado de omisión y el Señor se lo toma en cuenta. Porque debemos entender lo que dice la palabra. El Señor está pendiente de todo lo nuestro. Y hay un libro escribiéndose todas esas cosas. Te entregué esto, te entregué lo otro. ¿Qué has hecho con lo que te entregué? ¿Quedarte callado? Dice la palabra que le quitó. ¿Se acuerdan de la parábola? Del que las monedas. El que la guardó y la escondió, ¿qué le pasó? Se quedó sin nada. ¿A usted lo mandaron a guardar sus talentos? No. Pero volvemos otra vez al inicio, a desconocer la palabra. No sabemos a qué fuimos enviados porque no leemos la palabra. Y no sabemos que estamos en pecado porque ignoramos la palabra. Y caemos en pecado de omisión porque no conocemos la palabra. Y la palabra nos acusa
cuando hay alguien que se pierde porque usted no quiso abrir la boca. O usted no siente el peso que cae en su corazón cuando el Señor pone palabra para alguien y usted sabe que esa persona le va mal. Usted no ha sentido en su corazón que el Señor te dice, háblale a mi hijo. Porque hay personas que andan en el mundo buscando que le digan una palabra de amor de su Padre. Y nosotros los que fuimos llamados a hacerlo nos quedamos callados. Y esa alma se pierde. Toma malas decisiones. Cuando escucho testimonios de personas que cayeron en el satanismo o en el suicidio, porque necesitaban que alguien le dijera que lo amaba. Y como no encontraron amor en hombres y mujeres de Dios, buscaron amor en Satanás y en sus mentiras. Porque hombres y mujeres como tú y como yo nos quedamos callados y no hablamos de la grandeza que por la cual hoy somos libres. Debemos dar eso por gracia a otros. Que no es para engordar que el Señor nos da los milagros, ni los dones, ni los talentos. Es para que ensanchemos el pueblo de Dios y prediquemos su palabra, para que los demás no se pierdan. Porque el que, así como estuvieron misericordia de usted, usted debe de tenerla de los demás. Aleluya. Efectos. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar que vosotros su rostro y sus oídos. Por nuestros pecados el Señor no nos habla muchas veces y no lo podemos escuchar. Los efectos que esto hace en nuestra vida son los siguientes: nos separa de Dios el pecado. En Isaías 59:2 lo encontramos. Nos impide recibir respuesta a nuestra oración. En Salmo 66. Aquel que encubre sus pecados no espere respuesta de la oración del Señor. Afecta nuestra paz interior y nuestra salud espiritual. En Salmos 32 nos deja vulnerable a la opresión del enemigo. Efesios 4:27. Aquel que inculpa sus pecados está expuesto a que el enemigo haga nido en su alma, porque tiene autoridad y tiene derecho que usted le ha entregado a través del pecado. Todo aquel que oculta pecados, vamos a ser literales, todo aquel que ahora mismo esté encubriendo un pecado, tiene las puertas abiertas para que el enemigo haga nido en sus corazones. Nadie se crea libre aquí en este lugar si tiene pecados ocultos. Porque déjeme decirle que ignorar que está en pecado también le hace vulnerabilidad. E ignorar que el enemigo no puede entrar en usted por tener puertas abiertas es otro de los trabajos que él hace para que usted crea que está bien estando mal. Estamos mal porque estamos en pecado. No hay manera de no tener un hotel de espíritus malignos en nuestro cuerpo si estamos en pecado. Ellos pueden entrar y hospedarse cuando ellos quieran porque tienen las puertas abiertas. Porque usted se la tiene abierta a través de un pecado no confesado. Así que póngase en cuenta en esta mañana, para que esas puertas que están abiertas se cierren y el enemigo no puede entrar a su casa como perro por su casa. Para cuando entre a su casa encuentre una mujer pecadora, pero también una mujer arrepentida. Para que encuentre un hombre que falla, pero también un hombre que pide perdón cada mañana. Y no puede entrar. Yo no estoy diciendo a usted que usted no va a volver a fallar. Le estoy diciendo que se arrepienta, que no lo encubra, que no lo guarde, que no le haga omisión de que no lo está haciendo, sino que se arrepienta y le pida a Dios que lo ayude cada día con sus faltas y con sus transgresiones. Ejemplos en la Biblia. El rey David sufrió las consecuencias del pecado no confesado hasta que reconoció su falta.
Este hombre era un corazón conforme al de Dios. Pecó, pero ¿qué hacía? Se arrepentía y cerraba sus puertas. No confesar nuestro pecado crea esto en nosotros. Nos hace creer que nuestro pecado no es tan grave. Ojo a esto. Nos hace creer que lo que hiciste no es tan grave. Dios no tiene una vara para medir cuál es más grande y cuál es más chiquito. Pecado es pecado y ninguno está permitido. Y todos abren puertas. Porque cuando hay una puerta abierta, uno busca el otro y otro busca el otro y se hace una raíz de ahí que usted no ni se imagina. Así que uno pequeño trae a otro más grande. Simplemente son puertas abiertas, brechas que se conviertan en huecos, huecos que se convierten en ventanas y ventanas que se convierten en puertas. Porque si hay algo que tiene el mundo espiritual de la tiniebla es que son unidos. Uno jala el otro. Nunca andan solos. Confesarlo sinceramente nos llena de culpa y condenación. Ellos entran, primero nos conquistan para entrar. Cuando entran entonces, culpa y condenación. Cuando vamos al altar a orar, vienen las culpas, la condenación y no nos permiten conectarnos a la fuente porque tenemos esta barrera. Nos hace pensar que Dios no nos perdonará. ¿Cuántas personas conocemos que se han ido y han pecado y creen no vuelven porque creen que Dios no lo va a perdonar? Esos son de las obritas que hace los demonios dentro de nosotros. Hacernos creer que el Señor no nos puede perdonar. Pero ¿tú sabes por qué no pasa eso? Por el primero, por no entender la palabra que dice que no hay pecado que Él no nos pueda perdonar. Pero como ignoramos la palabra, le creemos al enemigo que nos dice: lo que hiciste fue tan grande que no vuelvas a buscarlo porque Él no te va a perdonar. Qué sagaz y qué mentiroso. Siempre identifique, siempre que el enemigo habla a su mente, es lo contrario a lo que dice la palabra de Dios para usted. Porque Él dice lo contrario. No hay carga, no hay cosa que hagamos hecho que no la pueda perdonar. No hay pecado chiquito ni grande para Dios. No lo hay. Él te hace creer que no te perdonarás, pero Dios te dice lo contrario. No convence de que el pecado, nos convence de que aún tenemos tiempo para arrepentirnos. Aleluya. ¿Cuánta gente no ha venido a buscar de Dios porque dice todavía no es el tiempo? ¿Cuánta gente no ha venido aquí porque dice yo voy a esperar, todavía no es tiempo? El enemigo le alarga el camino porque entendemos que Él tiene misericordia. Pero vamos cayendo en una trampa donde Él va creando una tela de araña que cada vez nos envuelve más y se nos hace más difícil. Porque nos hace creer que hay tiempo. Hay tiempo para seguir pecando. Hay tiempo para seguir engañando, hablando mentiras. Yo me voy a arrepentir, pero no es hoy, es mañana. O es pasado, todavía no es el tiempo. Usted conoce cuáles son los planes del enemigo para usted. Usted no lo conoce. Usted no sabe si mañana no hay tiempo porque ya se le acaba el tiempo. O levante la mano el que sepa cuál es su fecha aquí. Levante la mano. Quiero conocer a alguien que conozca cuál es su fecha de caducidad en esta tierra. Entonces, ¿qué le hace pensar a usted que hay tiempo para seguir pecando? Aleluya. O usted quiere ser un cheposo como el que murió al lado de Jesucristo en la cruz, que se le pegó esa chepa ahí. Sí, porque hay gente que creen, citan ese texto. Y si me pasa así, que el último día me predican que yo me convierto, yo no jugaría con una salvación tan grande. Yo no jugaría con yo saber entre una cosa y la otra que no estoy segura para dónde voy. Porque déjenme decirle que el destino es duro para el que no sabe para dónde va. Hebreos 3. Mirad, hermanos, que no haya en nosotros, ya leímos ese texto, pasos para recibir el perdón de Dios. Reconocer nuestro pecado. En Salmo 51 encontramos esa enseñanza.
Confesarlo sinceramente delante de Dios. En Proverbios 28 encontramos esa enseñanza. Arrepintiéndonos y apartándonos del pecado. En Hechos 3:19 encontramos esa enseñanza. Aceptar el perdón y la gracia de Dios. En Romanos 8:1 encontramos esta enseñanza. Caminar en santidad y restauración. En 2 de Corintios 5:17 encontramos esa enseñanza. Le traje algunas de este material para los que quieran. Tiene mucha hoja, por eso no le traje a todos, pero los que quieran lo pueden replicar para que tengan todos esos textos bíblicos para que lo puedan estudiar en casa. Caminar en santidad y restauración. Pues vamos a leer ese. 2 de Corintios 5:17. A ver qué dice sobre ese tema. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Caminar en santidad y restauración. Ahora, algún valiente que quiera que oremos, que quiera romper este obstáculo. ¿No hay valiente aquí en esta casa? Vamos, espérame un segundito. Vamos a pararnos sobre nuestros pies. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, perdón. Vamos a cerrar nuestros ojos para esta parte. Nuestros pecados se los confesamos ¿a quién? A Dios. Y ese es un escenario perfecto para que Dios reciba hoy nuestro arrepentimiento. Cierre sus ojos y levante sus manos como señal de victoria. Y comience a arrepentirse de sus pecados ahí, como el Señor ponga en su corazón. Espíritu Santo, te pido que tú refresques su memoria. Oh Padre, que tu Espíritu Santo se comience a pasear sobre mis hermanos y comience a recordarle cualquier pecado de omisión, de acción o de su corazón. El pecado del corazón viene siendo el rencor, la envidia, la falta de perdón. Te pedimos, Señor, que tú comiences a trabajar ahora. Ayúdanos, Señor, a través de esta oración. Padre Celestial, reconozco que he pecado y que muchas veces he intentado ocultar en alguna confesión mis pecados. Perdóname por todo aquello que me he alejado de ti. Hoy vengo a ti con un corazón arrepentido, declarando que mi pecado hasta hoy llegará. Gracias por restaurarme, Señor. Límpiame, renuévame, transfórmame. Ayúdame, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Rey. Puede proceder, hermana. Declaramos que hasta aquí llegó este pecado. Aleluya. Aleluya. Hasta aquí llegó en el nombre de Jesús. Hasta aquí llegó en el nombre de Jesús. Hoy lo echamos al mar, tal y como dice la palabra, y no nos avergonzará más. Cuarto obstáculo: la falta de perdón como un obstáculo para recibir mi sanidad y mi liberación. Nos vamos a Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus Él perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón es una barrera que impide recibir la sanidad y nuestros milagros. Muchas veces cargamos con resentimiento hacia otras personas y eso nos impide crecer espiritualmente y nos impide también acceder a la gloria de Dios. ¿Qué es la falta de perdón? La falta de perdón es negarse a libertar a alguien de las deudas emocionales o espirituales que tenemos en contra de ellos. Con un dedo acusador también puede ser la incapacidad de perdonar a nosotros mismos por alguna falta. Tipos de falta de perdón que vamos a trabajar hoy. Hacia otros, hacia nosotros mismos y hacia Dios. Colosenses 3:13 leemos: soportarnos unos a los otros y perdonemos unos a los otros si alguno tuviere queja contra otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Me gusta la palabra que está en Mateo 18:23 y quiero leerla. Dice: Jesús contó una parábola sobre un rey que quiso ajustar cuentas con un siervo. Uno de ellos le debía 10 talentos, una deuda impagable para él. Cuando el siervo suplicó misericordia, el rey le perdonó y lo dejó ir libre. Pero ese mismo siervo, al salir, se encontró con otro que le debía 100 denarios, una cantidad muy mínima, una pequeña porción comparado con todo lo que él debía, una cantidad pequeñita. En lugar de perdonarlo, mandó a la cárcel a este hombre. Cuando el rey se enteró, se enojó y revocó el perdón que le había dado. Eso es la deuda del perdón. El perdón es que tenemos algo contra alguien que nos ha ofendido y no queremos perdonarlo porque es verdad me faltó, es verdad me humilló, es verdad tengo cosas contra él porque me hizo cosas, porque no me ha entregado cosas que debió entregarme y porque me ha quitado cosas que me pertenecen. Eso es verdad. Pero ¿qué pasa? Queremos recibir el perdón de Dios, ¿verdad? Y pasa lo mismo con nosotros que con lo que está pasando aquí. Usted no quiere perdonar al que le hizo algo, pero ya alguien perdonó una deuda mucho más grande que fue su salvación. Una deuda que le impedía a usted entrar en el reino de los cielos y acceder a la bendición de su Padre. Usted ha perdido eso, no había cómo pagar esa deuda. No hay cantidad para pagar esa deuda. Y hemos recibido por gracia este perdón. Pero ahora no estamos preparados para perdonar a otros. Tenemos dos opciones. Usted sabe la que usted quiere. Nos aferramos a esa deuda y no perdonamos a quien me maltrató, a quien me quitó. Y nos quedamos con esa deuda ahí, ese pagaré ahí, mientras no cause peso en nuestra alma. O rompemos ese pagaré de esta manera. Le decimos al Señor: hazte cargo tú. Porque dice que suya es la venganza. Y yo pagaré, dice el Señor. Suya es, no es mía. No me corresponde a mí. Él me dice: entrégame tu carga a mí y yo a ti te haré descansar. Rompe ese pagaré en el nombre de Jesús esta mañana. Entrégale a Dios esa deuda, que lo que Él hizo por ti fue más grande. Y mientras tú sigas con ese pagaré de 5 pesos, estás perdiendo una salvación que no tiene precio. Mientras te aferras a esos 5 pesos o a esa pequeña ofensa, estás impidiendo que el Todopoderoso obre en tu vida con milagro extraordinario. Aleluya. Aleluya.
Vamos a orar. ¿Algún valiente que quiera romper con esto en esta mañana? Hay un valiente. La próxima eres tú, Oscar, y que va a romper. Oramos. Oremos. Acción. Estamos acabando. Cerramos nuestros ojos ahí. Y le pedimos al Padre que nos recuerde si hay alguna deuda pendiente en nuestros corazones. Si hay algún pagaré notarial que hay que romperlo en esta mañana para que el Señor derrame sobre nosotros bendiciones de los cielos. Hay alguien que quiere entregar esos 5 pesos hoy para que se le devuelvan montones y toneladas de bendiciones. Para que se le devuelvan milagros. Para que se le devuelvan proezas. Hay alguien que quiera renunciar en esta mañana a esa pequeña cosa que tiene contra su hermano, contra su amigo, contra su hijo. Entregue esto hoy en el nombre de Jesús. Padre Celestial, repita: Padre Celestial, reconozco que he guardado resentimientos y falta de perdón en mi corazón. Hoy decido perdonar a quien me ha herido, así como tú me perdonaste mis ofensas. Entrego en tus manos, Padre, mis cargas. Entrego en tus manos mis heridas. Entrego en tus manos lo que han hecho injustamente en contra de mí. Para que tuya sea, Señor. Para que tuya sea, Padre. Para que tú seas el que pelee mi causa. En el nombre de Jesús. Rompemos ya, que rompemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Un aplauso de victoria en el nombre de Jesús. Quinto obstáculo, casi terminamos. No, ya, tengo la prudencia del tiempo aquí. La práctica del ocultismo como obstáculo de recibir nuestra sanidad. Quiero que leamos el texto de Deuteronomio 18, 10, 12. Es importante porque a veces tenemos ese obstáculo y no sabemos por qué es. Y es que este obstáculo a veces traspasan generaciones. Y estamos localizados no porque nosotros hemos practicado esto, pero nuestra generación sí. Y este pecado dice que se mueve de generación en generación. Hasta la quinta. Quizás usted no lo ha practicado, pero su antepasado sí. O que usted lo ha hecho, pero en omisión no lo recuerda. Porque déjenme decirle que yo pensaba que yo nunca había hecho eso. Hasta que me di cuenta que a mí me gustaba el horóscopo y el horóscopo también entra en esa categoría. El horóscopo, la buena suerte, la pata de conejo, el atrapasueño, santo, la taza de café cuando se está acabando. Esto no es para risa, esto es verdad. Dice en Deuteronomio 18, no se ha hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o a sus hijas por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantadores, ni adivinos, ni magos, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a esta nación delante de ti. Y en otro texto dice, y visita este pecado generaciones y generaciones. Es un pecado serio, porque no se queda en quien lo practica, sino que se transmite a nuestra generación. ¿Qué es la práctica del ocultismo? En Levítico 19 dice, 31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no lo consultes, contaminándote con ellos. Yo soy Jehová tu Dios. Al único que debes de preguntarle cuál será tu futuro,
lo que está dispuesto para ti. No caigamos en ese pecado de preguntarle a nadie, ni a la suerte, ni a los adivinos que nos los engañan ahora con cosas bonitas. Lo ponen bien vaquilladito a la gente que dan los horóscopos y esas cosas, salen con unos muñequitos. Y vamos ahí en ignorancia, caemos en un pecado de querer saber nuestro futuro a través de esto, el sortilegio, la magia, la hechicería, el consulta a los muertos. Pero Señor, no he recibido mi milagro. Señor, mira que estoy enferma. Señor, mira que todavía tú no has hecho lo que has prometido en mi vida. ¿Y cómo lo va a hacer si usted tiene este obstáculo? Si usted no ha roto con ese obstáculo. O peor aún sigue averiguando su suerte por ahí. Aún sigue buscando en el periódico el horóscopo. O preguntándole a una gente, venga, léame este sueño a ver cuál número me voy a sacar. Léame este sueño. Me soñé esto, hábleme. ¿Qué te dice? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a buscarle en un libro que analiza los sueños. Ejemplos: adivinación, brujería, hechicería, espiritismo, santería, chamanismo, sortilegio, yoga, tantra. Porque no quieres engañar a los cristianos diciéndonos que ahora que practicar unos pensamientos y quedarnos en el aire y piense y respire ahí, busque su yo. Eso es búsqueda espiritual, no al Dios altísimo, a dioses ajenos. No se deje engañar buscando posición de que para el sol, poniendo un ángel de reversa. ¿Y cómo es poniendo un elefante de reversa en la casa de que para la buena suerte? Una mate sábila en el frente. Eso es práctica de ocultismo. O pregúntele a un brujo a ver si es mentira. Quien le dijo que hiciera eso, averigüe lo que es brujo. Quien le dijo que pusiera una mata de sábila o una escoba al revés, busque lo que brujo es. No es de Dios, porque el de Dios lo manda a orar. Aleluya. Seguimos. Tenemos que terminar. Vamos a renunciar a todas esas prácticas ahora en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Póngase de sus pies. Si hay alguien que quiera romper con esto, usted es el próximo. Vamos a dejarlo a ella. Aleluya. Cuánto valiente hay en esta casa. Nos reímos, pero esto no es chiste. Estas son las artimañas del enemigo para impedirle sus bendiciones. Nos reímos porque estamos en victoria, mas no nos hacemos ajeno que esto es serio. Y el enemigo tiene a muchos hombres y mujeres de Dios enfermos, atados, en agonía, en depresión, en maldición, por no entender esto que estamos rompiendo en la mañana de hoy. Renuncie. Si usted cree que no lo ha hecho, renuncie por sus antepasados, renuncie por sus padres, renuncie por sus abuelos, por sus tatarabuelos y por los que están más para atrás también, porque hasta la quinta generación. Vamos, repita: Padre Celestial, reconozco que he practicado esto en omisión o en acción. Te pido perdón por practicar estas cosas o porque mi familia lo hizo. Porque han abierto puertas que me han impedido, Señor, hoy recibir mi milagro. Hoy me arrepiento por mí y por ellos. Y renuncio a toda forma de ocultismo, adivinación, espiritismo y superstición en el nombre de Jesús. Oh, Padre, rompo en el nombre de Jesús toda maldición generacional, atadura que haya venido como consecuencia de esta práctica. Renuncio en el nombre de Jesús. Cubro mi vida con la sangre de Cristo. Declaro que solo confío en ti, Dios, Dios verdadero. Lléname con tu Espíritu Santo y muéstrame tú muéstrame la verdad.
En el nombre de Jesús rompemos con esto. Aleluya. 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 Terminamos con el sexto obstáculo. Maldiciones generacionales. Muy parecida a la pasada, pero es distinta. En Éxodos 25 dice: no se inclinen ante ella, ni las honren, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldición de los padres sobre los hijos, hasta la tercera, la cuarta generación de los que me aborrecieron. Para el Señor es una aberración adorar a un Dios ajeno que no sea Él. Y esas maldiciones están ahí en nuestra vida porque alguien hizo cosas, adoró a cosas que deshonraron a nuestro Señor. Y hoy el enemigo la trae como barrera a nuestra vida. Y cuando Él quiere entrar a entregarnos las bendiciones que estableció para nosotros, aparece esa barrera y no podemos acceder a nuestro milagro. Pudiendo ser culpables, no sé. Pudiendo ser inocentes, tampoco lo sé. Lo que sí sé que hay que reconocer y echar fuera y renunciar a estas barreras. Porque la palabra dice que son obstáculos. Son obstáculos que nos impiden. Y si usted cree que todavía usted no ha alcanzado el 100%, rompa con este. No solo son esas 6, son mucho más que 6. Pero estas son las 6 que el Señor hoy permitió. Y las que serán suficientes hasta que Él establezca que necesita seguir rompiendo más en su iglesia. ¿Quién cree esto? Las maldiciones generacionales son patrones negativos que se transmiten de generación en generación debido a pecados y prácticas, decisiones de nuestros antepasados. Aunque cada persona es responsable de sus propios pecados, la Biblia enseña que los efectos del pecado pueden afectar a sus hijos. En este estudio vamos a ver esto. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Son consecuencias espirituales, naturales, que pasan de una generación a otra debido al pecado y a la desobediencia. Ejemplo de esta, la más de rapidito, son unas muy comunes que vamos a identificar en nuestra vida, que son los patrones de pecado, pecados que se van transmitiendo de familia en generación y generaciones, y vemos que esa familia siempre incurre en el mismo pecado, ya sea el robo, ya sea prácticas indebidas, ya sea hacer cosas, inmoralidades sexuales. Vemos cómo se repite y se pasa, pero que esa familia entera son así, es porque hay una maldición en esa familia que no se ha roto. Enfermedades. Lo primero que hacen los médicos, le preguntan: díganme su genealogía de enfermedades. Mi papá sufre de esto y se va a entrar, y mi abuelo, y usted también va a sufrir, porque se va transmitiendo estas enfermedades como patrones hasta que haya uno que se levante y diga: yo rompo con esto en mi vida en el nombre de Jesús. Que mi papá sufre de azúcar del corazón, de hipertensión, ese no será mi destino ni el de mis hijos. En el nombre de Jesús. Que vengo de una familia que se queda viuda, ese no es mi destino. Que vengo de una familia que se divorcia, ese no es mi destino. Mi destino es el que Dios quiere. Que vengo de una familia alcohólica, por eso es que ese muchacho va a ser alcohólico, me están alejando de pequeño, esa no es su destino. Su destino es el que dice, volvemos al principio, lo que la palabra dijo que usted era: una nación santa y un real sacerdocio. Usted no es ningún alcohólico, usted no es ningún viudo, ningún desesperado, usted no es ningún huérfano, porque déjeme decirle que si es huérfano, hoy le tengo un padre, que si es viuda, hoy le tengo un marido. ¡Aleluya! ¡Santo! Le dije que hoy había milagro, ¿verdad que sí? Hoy nadie se va de aquí ni viudo ni huérfano.
Dice Oscar, y novio también, te tengo uno. Si ya. El Espíritu Santo, ahí métete con él. Aleluya. Oremos, vamos a orar. Necesito un valiente. Arrebató Jimmy. Oramos por este obstáculo. Maldiciones generacionales. Oh Señor. Aleluya. Vamos a orar con fe, conforme a su fe, ustedes recibirán su milagro. Padre Celestial, reconozco que mi familia y yo hemos sido afectados por patrones negativos que han pasado de generación en generación. Hoy renuncio a toda maldición generacional que haya operado en mi vida. Declaro por la sangre de Jesucristo que se cancela la enfermedad, la viudez, la necesidad, la escasez, la frialdad, la apatía, la falta de búsqueda de tu palabra, el ocultismo, todo pecado que se haya transmitido a través de generaciones, hoy se rompe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En tu nombre. Gracias, Señor. Se rompe. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hasta aquí me has ayudado, Padre. Gracias, Señor. Si hay alguien que este mensaje ha tocado su corazón y a través de este rompimiento entiende que hoy es el día que Dios estableció para él, para que recibiera un encuentro con su Redentor. El escenario está abierto. El escenario está abierto para que ustedes tomen la decisión. Perdónenme el protocolo, pero denme un minuto más para que intercedamos. La iglesia se une a mí, por favor. Vamos a orar un minuto por las almas que necesitan conocer hoy a su Padre. Por las almas que hoy necesitan un encuentro nuevo con su Maestro. Por las almas que están sintiendo en su corazón este llamado. Por esos corazones que ahora están temblando con miedo, pero no toman la decisión.